Al ser un estado insular, la República Dominicana es uno de los países más vulnerables al cambio climático y más expuesto frente a los desastres naturales en todo el mundo. El número de eventos climáticos extremos como huracanes, sismos, sequías e inundaciones repentinas se han aumentado considerablemente, lo que también constituye un aumento significativo en los índices de pobreza y la desigualdad social. En ese sentido, el análisis reciente de los puntos críticos muestran que 13 de nuestras provincias presentan altos niveles de vulnerabilidad en relación con años anteriores. Para el año 2100, si las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global continúan como están, si no se mitigan, podría perder la isla cerca de un 12 a 13% de la isla, del territorio nuestro. O sea, la península de Samaná, en cierta forma, se separaría de la isla y quedaría como una península. Porque esa parte que une a Samaná con el territorio, donde se conecta esa península, quedaría cubierta totalmente por las aguas. Y eso sería catastrófico. Para mitigar esta situación, según el Consejo Nacional para el Cambio Climático, nuestro país necesitará invertir desde ahora y hasta el 2030 unos 18,000 millones de dólares para mitigar los efectos del cambio climático. También se hace necesaria la aprobación de una ley de cambio climático, de la cual desde el año 2013 se han presentado varias iniciativas, pero ninguna ha logrado el suficiente interés en congresistas para ser convertida en ley. Este es un tema crucial para la sostenibilidad de la humanidad, tal y como la conocemos. Por eso esta noche en la mesa, analizamos junto a los expertos el impacto del cambio climático en nuestro país y cómo debe prepararse la República Dominicana para hacerle frente. Perdón, la falta de costumbre. Nuestros invitados en el día de hoy, Milagros de Camps, Germán, abogada, experta en políticas y finanzas climáticas y con experiencia en temas de energía, desarrollo internacional y cambio climático, actual viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bienvenida. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí, una niña que yo vi crecer. Lo tenía que decir en cámara, ya se lo dije fuera de cámara. Max Puig, sociólogo y vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, además presidente del partido Alianza por la Democracia, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ya lo pusieron ahí, así es que lo dije. Bienvenido, Max. Gracias por estar con nosotros. Osiris de León, ingeniero geólogo, miembro de la Academia de Ciencias de nuestro país, político, comunicador, ambientalista, todólogo. En el periodo, eso lo digo yo, en el periodo 2017-2020, asesor científico del Poder Ejecutivo en geociencias y sismicidad. Y Omar Ramírez, biólogo, político y municipalista. También es especialista en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros y un saludo a tu mamá, Omar, que tiene ¿cuántos años? Tiene 91 años, doña Telsida Telma Teresa Tejada, está ahí. Un beso grande de parte de todos nosotros aquí. Dios me la bendiga. Hacemos una pausa y cuando regresemos iniciamos esta discusión, más que debate, esta discusión. Vamos a saber qué fue lo que pasó en la COP, qué ventajas o qué beneficios pudimos obtener, qué se perfila que puede pasar con las grandes potencias si ya por fin van a tomar las medidas necesarias para que no siga subiendo la temperatura global y cuáles son los cambios que podemos esperar en los próximos años en nuestra pequeña isla debido al calentamiento. Cuando regresemos después de la pausa. Bueno, mucha gente siempre ha sido escéptica con el tema del cambio climático y hemos podido ver incluso presidentes como el presidente Donald Trump que se burlaba de todo esto, pero es evidente que el cambio climático aparenta ser real. Yo digo aparenta porque no soy científica, por todas las evidencias científicas que nos muestran los grandes científicos e investigadores de diversos países del mundo. Sin embargo, no ha habido un compromiso real de las grandes potencias, las grandes emisoras de esos gases de efecto invernadero que están causando este daño al planeta. Y yo quería empezar por esa COP27, es la número 27. Y el discurso de esta muchachita, y me gustó mucho, y me gusta mucho que en este panel haya gente joven, fue contundente y valiente, como suelen ser los jóvenes, porque no tienen ningún
problema con afectar intereses. Es después cuando nos hacemos mayores, ¿verdad? Y en ese foro le dijo a las grandes potencias, ustedes piensan que los del norte son más ciudadanos que los del sur, los que más estamos sufriendo las consecuencias de que ustedes no tomen acción. ¿Cuál fue el resultado, Milagros Marina, de tu charla, el impacto que tuvo, pero más que eso, el resultado de esa reunión, de esa COP27 que ya lleva 30 años? Sí. Mira, la República Dominicana fue con una delegación intergeneracional, una delegación muy diversa de distintas instituciones del gobierno dominicano, incluyendo de la sociedad civil y representación de la juventud y la de niñez. Y fuimos a representar no solamente los intereses de la República Dominicana como país insular, sino también como colectivo, porque necesitamos ejercer más presión para que los países desarrollados pues cumplan con los compromisos que hicieron en el Acuerdo de París, que no lo están haciendo. No. Necesitamos una acción climática mucho más rápida de lo que está pasando, si no los cambios ya son irreversibles. Entonces estamos viendo que si no cumplimos con los compromisos que se hicieron para países insulares más pequeños, ya esto es una sentencia de muerte. Para nosotros son procesos que mucho mayores a nuestra capacidad adaptativa. Fuimos a la COP27 a Egipto a precisamente tratar de lograr que se cumpliera esta meta de mantener la temperatura global dentro de los 2 grados Celsius, idealmente el 1.5 grados Celsius, para poder... O sea, el aumento. El aumento de la temperatura global, que ya va en camino. Que ya está en 1.1, ¿no? Exactamente. Y no dejarlo pasar de 1.5. Exactamente. Esa es la meta global de temperatura. Luego, nuestra segunda prioridad fue el tema del financiamiento climático, que sea más eficiente, que sea más efectivo y que represente y que atienda las urgencias de los países más vulnerables, como lo son los estados insulares. Y dentro de la parte del financiamiento nos enfocamos, y de hecho República Dominicana tuvo una posición muy importante de liderazgo, el tema de lograr el financiamiento para pérdidas y daños, precisamente para responder... Indemnización. Que, por ejemplo, en un evento extremo como el que ocurrió el 4 de noviembre de las inundaciones que hicieron que la ciudad colapsara, pues que tengamos acceso a fondos y apoyo sistemático para poder responder a esos efectos del cambio climático que nosotros no causamos, pero somos los que más lo sentimos. Porque eso que ocurrió, porque mucha gente dice, bueno, el calentamiento global ha sido cíclico, sí. Ha habido deshielo de polos sí. en otros periodos en la historia, sí. han habido muchas inundaciones repentinas, sí. pero esto que ocurrió el 4 sí es producto de ese calentamiento. Hay evidencia científica de que este tipo de cosas son producto, y luego en Italia también pasó algo similar. ¿Y por qué es distinto este calentamiento de estos tiempos de los que han ocurrido en el pasado? El calentamiento global, el cambio climático es un proceso natural. La Tierra pasa por procesos que hacen que el clima varíe. Sin embargo, la velocidad con la que está ocurriendo no es natural. Nosotros estamos produciendo que el cambio climático, haciendo que el cambio climático sea mucho más rápido, se acelere y sea más rápido que la capacidad de adaptación que tiene la Tierra y de recuperación y de respuesta de los ecosistemas. Hay un balance natural que hay que mantener, y la actividad humana está haciendo que no se pueda adaptar los ecosistemas para precisamente responder. Y la respuesta, ustedes que estuvieron ahí, de los países que han negado, que no han querido firmar ciertos compromisos que los obligan a reducir emisiones, porque hay muchos intereses económicos. Estamos hablando de energía, de transporte, de utilizar fósiles para el combustible, me refiero al carbón, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál fue la respuesta de los países que son los responsables? Debo decir que, tal como acaba de señalar Milagros, el tema es que por primera vez en la historia de la humanidad, en la historia del planeta, en la historia natural, los cambios que se están produciendo no son el resultado de una acción propia de la naturaleza misma, sino que son el resultado de la acción humana. Pero eso dicho así en sentido general, como que no se entiende. En realidad lo que ha sucedido es que desde hace unos 2 siglos, con el surgimiento de una nueva forma de producir, que es la forma de producción industrial, con el desarrollo del capitalismo industrial,
Para poner en funcionamiento todo el sistema productivo ha habido que utilizar combustibles, porque es un sistema que funciona fundamentalmente en torno a la generación de electricidad. Y para generar esa electricidad han sido necesarios utilizar combustibles tales como el carbón, el petróleo y el gas. Y la combustión, valga la redundancia, la combustión de esos combustibles genera una producción en exceso de gases que son naturales. Y esos gases producen lo que se llama un efecto invernadero. Se dice así porque es como si el planeta quedara cubierto por una suerte de una barrera, una suerte de capa, lo que crea un clima artificial, como en el caso de un invernadero. Exacto. Que hay un clima artificial, el planeta estaría en un clima artificial. Cuando se habla del tema del calentamiento, es con relación a una fecha. Y la fecha se sitúa alrededor de 1850. ¿Por qué? Porque antes de esa fecha no se medían las temperaturas. Exacto. Entonces, a partir del momento que existen datos que uno puede comparar con respecto a esa fecha de hace unos siglo XIX. Siglo XIX, mediados del siglo XIX, es con relación a esa fecha que se ha venido produciendo ese ¿Por qué hablan de millones de años entonces los científicos? De que lo que estamos viviendo ahora, la temperatura, es superior. Sí, porque bueno, las mediciones se hacen de muchísimas maneras, pero es la primera vez que es como resultado de esa acción humana que se produce la modificación de la temperatura, precisamente por ese sistema de producción. Ahora, porque la pregunta que me has hecho es, ¿por qué no se cumple el compromiso? Y es porque todo el sistema productivo mundial, todo el sistema de consumo está organizado en base a un sistema. Y corregir toma tiempo. No solamente toma tiempo, significaría afectar las formas en que se produce en el mundo y la forma en que se consume. Eso es una transformación, diríamos, enorme. Habría que poner en entredicho la forma misma en que están organizadas todas las sociedades. Tú has dicho algo muy importante y es por qué se habla de millones de años. Precisamente, aunque la temperatura se empezó a medir a partir de 1850 y otros parámetros ambientales, hay un elemento importante y es que cuando tú perforas el permafrost, por ejemplo, hay lo que se llama una columna testigo, que te dice a ti, así como los anillos del árbol, te va diciendo a ti en cada momento de la era geológica que puede comportarse el clima. Y por eso tú encuentras, por ejemplo, en un anillo que tú encuentras polen de tal planta que se extinguió en esa fecha. Y tú dices, bueno, aquí pasó un evento extremo, claro, dentro de la variabilidad climática que tiene la Tierra. Por eso, como muy bien dice Max y Milagro, este evento que está sucediendo es que los gases de efecto invernadero producen un calentamiento global por el efecto invernadero. Y ese calentamiento global produce el cambio climático. Ok, nosotros somos país, ya nos vamos a una pausa. Diana, deja la pregunta tuya en el aire. Tú eres el geólogo, pero yo me la adelante, déjala en el aire. Muy bien. Sabemos que los resultados del cambio climático pueden ser catastróficos, pero yo quisiera que entremos específicamente en la República Dominicana. ¿Cuáles pueden ser los efectos del cambio climático a corto y mediano plazo? Por eso, a eso íbamos, sí. Nosotros somos una isla y podemos sufrir mayores consecuencias que muchos países, pero también el compromiso de estos países, porque uno está viendo que hay muchos que ya en Europa, por ejemplo, están tomando medidas, en Estados Unidos, en China, en Rusia, pero ¿serán suficientes? ¿Y para cuánto tiempo podemos decir que ya no es reversible? Porque ese es otro tema. Cuando regresemos de la pausa, continuamos con esto. Seguimos con la mesa del cambio climático, un tema sumamente importante, y ahora que acaban de venir nuestros representantes de medio ambiente de Egipto, donde se celebró la COP27. Queríamos saber, Diana había dejado una pregunta, ¿cuáles son las consecuencias que ya estamos viviendo y las que vamos a vivir en los próximos años?
de este calentamiento Pero en global. República Dominicana específicamente. porque nuestro hay país. 13 provincias que se ven más afectadas ahora que en años anteriores, según un análisis que hicieron ustedes, Sí. tengo entendido. Sí. Osiris, si quieres responder, o Milagros. Osiris, que no ha hablado porque después se pone bravo porque él dice Sí. que hay que darle la palabra para que hable. Tú sabes muy bien que esto no es como en la escuela. Mira, el impacto directo que podemos tener aquí en la República Dominicana, en Haití, en Cuba, en Jamaica, en Puerto Rico, en Antillas Menores, en Centroamérica, es significativo. ¿Que tenemos o que podemos tener? Las dos cosas. Ya tenemos. Tenemos y vamos a aumentar. Porque estamos en la ruta de los huracanes. Recuerda que tuvimos en el 2017 a Harvey, Irma y María. Por primera vez en la cuenca del Atlántico tuvimos un huracán con vientos máximos sostenidos de 300 kilómetros por hora. Y que se hizo a En pocas categoría horas. 5. En pocas horas evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría 5. Eso no era normal tú verlo en la cuenca del Atlántico. Lo habíamos tenido en la cuenca del Pacífico con el huracán Irma, con el huracán Patricia. Entonces, Irma prácticamente se equipara a Patricia. Son los únicos dos huracanes que están en los libros de récord de Guinness. Pero ha ocurrido justo en la década más calurosa. De acuerdo a los datos que ha llevado la Organización Meteorológica Mundial, a partir del 2014, el planeta está viviendo el periodo más caluroso jamás registrado desde que empezaron a llevar registros en 1880. Cuando tú comparas la curva de crecimiento de la temperatura, la equiparas con la curva de crecimiento del contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, que al día de hoy acumula 420 partes por millón, y no debíamos tener más de 250 partes por millón, que era lo que teníamos antes del periodo preindustrial. Eso nos obliga como sociedad a reducir nuestras emisiones, primero en el sector eléctrico. Sí, pero que nosotros somos el 0,0000000. Cierto, cuando te digo hacerlo me refiero al planeta, comenzando con los países que son los principales emisores como China, Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Rusia. India, Rusia y Japón. Esos 6 son los 6 grandes. Entonces, esos 6 grandes tienen la responsabilidad de tomar medidas a lo interno de su esquema productivo para reducir las emisiones. Max Puig te decía ahorita, es un esquema de producción que se ha establecido por décadas y desmontarlo no es fácil. Fíjate tú que China apenas ha podido reducir un 1%. La Unión Europea ha podido reducir 0.9%, pero todos los demás han incrementado. Al día de hoy tú tienes una emisión total para este año de 40.600 toneladas, millones de toneladas de CO2, y eso evidentemente bloquea parte importante de la radiación infrarroja que tiene que salir al final de cada día, porque ese CO2 la retiene, se devuelve y el planeta sigue calentándose. Bajo ese escenario, la situación es complicada para el futuro cercano. Como decíamos en la aula universitaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sintetice, compañero, porque tenemos que ir al país. Se nos dijo que cuáles son precisamente las consecuencias que va a vivir la República Dominicana, y tú dijiste todo el archipiélago de las Antillas Mayores. Efectivamente, la subida del nivel del mar. Si ustedes buscan los datos, sobre todo en los escenarios climáticos que hizo el Ministerio de Ambiente, en las proyecciones del coordinación. mapa del territorio nacional, Omar, Exactamente. las proyecciones del mapa del territorio, cómo se va reduciendo el territorio nacional. Eso La significa precisamente que al 2100 la República Dominicana puede perder el 13% del territorio nacional de la zona costera. Y si vemos esa zona costera, que es 13%. estratégica para el desarrollo nacional, porque ahí se asienta el 95% de la infraestructura turística, ahí está el 75% de la industria pesada de la República Dominicana, y ahí también está prácticamente, oigan bien, el 70% de las ciudades de más de 10.000 habitantes en este país. ¿Eso significa para qué año, perdón, que Omar? 2100. 2100, pero si quieres podemos Pero venir vamos a venir más cerca, en 20 años. Cuando yo esté viva todavía. Cuando tú estés viva y yo esté 6 pies bajo tierra. Miren, hay algo muy importante. La República Dominicana tiene que prepararse en 2 sentidos, fundamentalmente.
seguridad hídrica y seguridad alimentaria. Hemos perdido prácticamente la capacidad de producción fruto del calentamiento global y las altas temperaturas. Hay productos agropecuarios que ya no se dan en las zonas que habitualmente se daban. Y hay otros que han sido beneficiados. Por ejemplo, este país tiene mango todo el año, cuando tenía 2 veces al año por la temperatura. Pero también hay problemas, 42 enfermedades, oigan bien, 42 enfermedades que antes estaban erradicadas por el proceso de vacunación, de prevención de la salud. Malaria ha vuelto y con más fe. Eso que tiene que ver con malaria, dengue, chikungunya, va a volver a la República Dominicana por el patrón de lluvias. Además, dígame, doctora. Hay un tema, Omar, perdona que interrumpa, precisamente con el tema del territorio nacional. Tenemos, por ejemplo, lugares que antes eran agrícolas, que ahora, como no hay planes de ordenamiento territorial globales tampoco, están siendo utilizados para proyectos habitacionales, reduciendo las zonas donde también teníamos nosotros la oportunidad de seguir con proyectos agrícolas. Hay un tema, María Cela, con respecto a lo que va a pasar en República Dominicana, las altas temperaturas, va a afectar la parte agrícola, ya la está afectando, la parte del turismo, el tema de los sargazos, claro, el tema de que el mar está entrando, pero también el tema de los sargazos. En Samaná las playas se están reduciendo. Claro. Totalmente, y se va a seguir reduciendo porque no estamos tomando. Ahora, dentro de ese punto, y antes de yo mencionar que sometimos la ley de cambio climático y estuve en Egipto con la delegación, yo quiero que Milagros Marina puntualice algo muy importante referente a esto, porque tú decías algo importantísimo, y era el tema de, ok, las grandes potencias, lo mencionaba Osiris, provocan y han provocado a lo largo de los años todo esto. Están mitigando, están haciendo proyectos en su territorio para mitigar estas acciones. Pero ahora, nosotros que somos los perjudicados, porque Milagro ha participado en todas las negociaciones, no solamente donde las vemos, son negociaciones kilométricas que todo el equipo ha participado. Y Milagro puede decirlo. Dentro de todo eso, ¿qué hacemos nosotros? Nos adaptamos y cómo ustedes, países grandes, van a resarcir el daño que nos han hecho. Ahí es que está el grave problema, que los países no quieren involucrar financiamiento ni dinero. Claro. Y fue el gran logro de esta COP, que Milagros Marina y todo el equipo, don Max Puig, Alan, que estuvimos presentes, pudimos ver ese gran logro que salió de allí. Sí, Milagros. La indemnización por ese lado, sí, que lo puedes explicar de lo que nosotros obtuvimos, pero sobre todo, y es muy importante, ¿cuál ha sido el compromiso de estos países? Porque indemnizar por el daño no es lo ideal, es evitar el daño. Sí. Mira, yo voy a conectar con la pregunta anterior. ¿Cuáles son los efectos que va a sentir y que está sintiendo República Dominicana? Aumento de la temperatura hasta 3.8 grados Celsius en el país, en la República Dominicana. Reducción de las lluvias hasta un 35%. ¿Qué significa esto para nuestro sector agrícola, para la seguridad alimentaria del país? ¿Qué significa esto para la producción, la calidad y la cantidad de agua en la República Dominicana? Sin importar la cantidad de árboles que sembremos, de la cantidad de árboles, de la a causa del cambio climático, aún aumentando nuestros esfuerzos de acción climática. ¿Qué pasa con nuestras costas? De un 10 a un 15% de pérdida de nuestras costas. ¿Y cuáles son las comunidades más vulnerables? Miches, el Distrito Nacional, Pedernales y Samaná. Los enfoques turísticos, de desarrollo turístico más importantes ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa en estas COPs que nosotros participamos? Nosotros lo queremos... Eso me lo vas a contar cuando regresemos de la pausa. Eso es lo que quiero saber. Sí. ¿Cuál ha sido el compromiso? ¿Quiénes han sacado los pies de esos compromisos? Y si hay alguna esperanza. Perfecto. Ganamos algo con indemnizaciones. Esta vez lo logramos y Faride quiere que tú lo menciones. Pero ¿cuál es el compromiso a largo plazo para evitar tener que llegar a esos puntos? Cuando regresemos de la pausa concluimos esta mesa. Gracias. Bueno, vamos a concluir esta mesa tan interesante con estos panelistas brillantes, respondiendo lo que habíamos dejado con Milagros Marina, que planteó una inquietud. Adelante. Sí, mira, muy brevemente, ¿qué logramos en la COP? Uno, una meta colectiva de que los países desarrollados pues hagan esa reducción que se comprometieron. Otra vez. En el 2015 sí, también pero fue. Que respondan, que de verdad cumplan, porque nosotros somos las víctimas y nosotros no podemos. ¿Se comprometieron? Se comprometieron, ¿Cuántos pero países? Tienen que aumentar, 197 países, pero tienen que aumentar la acción climática y la ambición, porque los planes que tienen hasta ahora no nos llevan a la meta que queremos alcanzar.
¿Y qué logramos a nivel de país? Mire, la República Dominicana tuvo liderazgo en diferentes temas de negociación. Uno de los temas más importantes, que fue el logro mayor de esta COP27, fue que se lograra la creación del mecanismo financiero para pérdidas y daños. Para, por ejemplo, un evento como el que ocurrió, que tengamos capacidad de respuesta. Y entre otras cosas que queríamos lograr, que se quedaron pendientes para la siguiente COP, fue el tema de la inclusión de textual, lenguaje concreto sobre la reducción del uso de combustibles fósiles en todos los países. ¿Qué pasa? Que tenemos países grandes como China y la India que no quieren comprometerse a esto y que llegaron el último día de la negociación a revoltear todo, a quitar, eso pasó en la COP26, a cerrar el acuerdo, a abrir nuevamente un acuerdo que ya habíamos cerrado para reducir, para quitar esa mención de la reducción de los combustibles fósiles. Para quitarlo. A eso es que ellos van. A eso es que ellos van. COP. A defender sus intereses. A defender sus intereses. Exactamente. Mientras los países vulnerables van a luchar. Pero nosotros como bloque nos unimos y seguimos presionando. Eso sí es importante. Porque, ¿qué pasa? El mecanismo de pérdidas y daños, teníamos 30 años luchando para que se lograra y no se había logrado. No solamente se incluyó por primera vez en la agenda, sino que se logró que se estableciera. Y eso fue un logro. Dominicana obtuvo un beneficio. Y eso fue un logro que debemos reconocer a la delegación de la República Dominicana, que tuvo un liderazgo y que vamos a participar en las reuniones que se van a tener para conformar y para crear las reglas y las políticas para esta creación de este mecanismo. La restauración de los ecosistemas en la cuenca alta, media y baja del río Yuna, así como mejorar la producción agrícola sostenible mediante una inversión que supera los 40 millones de dólares. Eso ustedes obtuvieron. Bueno, justamente esa fue la parte que me correspondió. Yo quisiera señalar lo siguiente, porque ya hay muy poco tiempo. El tema es que se ha alterado el metabolismo del planeta. Hay que enfrentar el problema. Se está discutiendo de esto hace 50 años. Sí. Hace 30 años hubo la cumbre de Río. Ahí se estableció entonces que había que hacer un compromiso y que ese compromiso tenía que basarse en transferir recursos y capacidades a los países más afectados, que somos los países en vías de desarrollo. Esa promesa hasta ahora ha sido una promesa incumplida. Esta promesa se hizo formalmente en la COP15 en el año 2009 en Copenhague. Se prometió que serían transferidos 100.000 millones de dólares al año. Eso no se ha cumplido ni una sola vez. ¿Y no hay mecanismo para hacerlo cumplir? No, porque es voluntario el cumplimiento y se estableció en París. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que aún todos los organismos de financiamiento, todos los bancos, aún se pusieran todos sus recursos a disposición de los países en vías de desarrollo, esto solo alcanzaría, si aún se pusieran todos de golpe a disposición, solo alcanzaría para una tercera parte de las necesidades estimadas. O sea que hay un problema de fondo. No es verdad que esto se va a resolver en las COP. Okay. Incluso la promesa en la creación del fondo, valga la redundancia, en el fondo es simbólica. ¿Por qué? Es simbólica. ¿Por qué? Porque si las promesas de financiamiento que se han venido haciendo hace 30 años, que se ratificaron en Copenhague hace 13 años, no se han cumplido, el fondo que se acaba de crear nada garantiza que se va a cumplir. Entonces, esto plantea que hay que actuar también de otra manera y de forma también muy concreta. En el caso específico, en el caso específico de la República Dominicana, la pregunta, lo del Yuna, nosotros al mismo tiempo que negociamos en sentido general, como todos los países, también nos hemos enfilado, nos hemos orientado a tener logros concretos específicos. En este caso, lo de los 40 millones de pesos que se anunció en la COP, de dólares que se anunció en la COP, que podría utilizar República Dominicana, forman parte de unas líneas de financiamiento que hemos venido trabajando. Y esas líneas de financiamiento vienen específicamente en varias direcciones. Los que se anunciaron, estos 40 millones de dólares para la cuenca del río Yuna, para enero que tenemos un financiamiento para la superación del carbón que podrá oscilar entre 150 y 200 millones,
otro financiamiento también que vamos a trabajar para la descarbonización del cemento. Y así hay toda una serie de medidas específicas. Y también tenemos que pensar en eso, no solamente en las grandes decisiones de las cumbres, sino en medidas específicas, en lo que nosotros podemos concretas. hacer. Pero nos queda un minuto nada más y lo voy a dividir entre ustedes dos. Mira, los recursos que el país vaya a disponer para contrarrestar los efectos del cambio climático debemos colocarlos de manera puntual, siendo objetivos, siendo realistas. Hay territorios insulares que van a ir perdiendo espacio por la subida al nivel del mar, pero esos son aquellos territorios insulares donde las placas tectónicas están en subducción. Nuestro territorio insular está en emersión por dos placas tectónicas que nos levantan y subimos 3 milímetros por año. En consecuencia, si el mar sube 1 milímetro por año, no nos va a inundar. Y lo segundo es que en términos de lluvia, si bien es cierto que vamos a tener largos periodos de sequía, vamos a tener otros periodos de lluvia torrencial, diluvial, como la que viste el 4 de noviembre. ¿Qué implica eso? Que tenemos que prepararnos para las dos cosas, para la lluvia torrencial y para los largos periodos de sequía. Sin embargo, en la adversidad, República Dominicana avanza. Desde el 2008, la institucionalidad pública ha producido 22 instrumentos de gestión del cambio climático. En esta oportunidad, el Congreso Dominicano, liderado en el Senado por la licenciada Farideh Raful, es extraño decir, la conocen, ¿no? Y sobre todo en la Cámara de Diputados por el diputado Juan Medina, ambos han buscado solución para trabajar una nueva ley, o mejor dicho, una nueva ley de cambio climático que nos permita elaborar el consenso. Y desde la sociedad civil, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, junto con una coalición de instituciones no gubernamentales, vamos a trabajar de la mano con el Congreso, del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional para el Cambio Climático para producir, primero, la ley de cambio climático y segundo, la estrategia nacional para el cambio climático. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta interesantísima mesa. Ya sabemos lo que pasó en la COP, ya sabemos en la COP27 el futuro que nos espera si no se realizan los cambios, pero también lo que nosotros podemos hacer. Y desde aquí, pues reforestar lo más que podamos, trabajar en campañas de reforestación, que los árboles absorben el CO2 y seguir luchando para que en estos foros internacionales se nos escuche como esta vez. Enhorabuena por el trabajo que hicieron. Nos vemos, iba a decir hacemos una pausa. Nos vemos, Diana, Farideh, un beso grande. Hasta mañana.